En este tutorial vamos a continuar trabajando con conjuntos y concretamente nos vamos a centrar en la generación de motores, las configuraciones de visualización y los explosionados. Bien, continuaremos trabajando con el mismo conjunto que habíamos abierto, la válvula de esfera. Bien, esta válvula de esfera veremos que para poder aplicar algún motor tenemos que tener algún grado de libertad. Esto lo podremos ver en el árbol de la izquierda en función del icono que tengamos. Bien, hay algo que clava este conjunto, que lo tiene fijo, y es este eje que tiene un ángulo. Por lo tanto, podemos, botón derecho, suprimir esta relación, suprimir que no eliminar, que es distinto. Suprimir significa que está desactivada temporalmente. Y ahora veremos que este elemento lo podemos girar libremente. Pues bien, podríamos insertar aquí un motor que haga que gire la maneta. Incluso podríamos hacer un movimiento que sea lineal. Por ejemplo, esta tuerca tiene una relación de una distancia, la podemos suprimir, también botón derecho suprimir, y haremos que se eleve. ¿Cómo definimos los motores? Los tenemos aquí. Motor rotativo, tan simple como indicar el elemento que queremos animar. El eje, nos acercamos, el eje de rotación, si toco esta cara cilíndrica, ya me identifica que es este. Y le podemos dar el sentido. Si este no nos interesa, se lo cambiamos. Una velocidad nos sale por defecto e incluso le podemos dar un límite. Pues por ejemplo, en nuestro caso nos interesa que gire pues 270 grados, por ejemplo. Terminar. Los motores nos quedan aquí, en el árbol. Podemos introducir también un motor lineal. Será el caso de la tuerca. En este caso, el movimiento será en este sentido, hacia arriba, y le podemos dar un límite de 20, por ejemplo. Bien. Podemos visualizar los motores dándole a simular motor. Dándole a simular motor nos aparece el modo de animación y los motores que tenemos disponibles si los pasamos a la animación. Y si queremos que no analice ningún tipo de posible interferencia, si queremos que nos detecte las colisiones o que incluso al llegar a chocar con algún elemento el movimiento sea físico, por lo tanto se quede parado. En principio no analizamos. Aceptamos y aquí tenemos cada uno de los dos movimientos, el lineal y el rotacional. Bien, le damos a play. Recordemos que el movimiento rotativo es de 270 grados, acabará por aquí. Perfecto. Podríamos desplazar en el tiempo un motor u otro. Quiero que empiece a subir esta tuerca justo cuando ha acabado el movimiento de rotación. Va girando junto con la maneta y cuando acabe la rotación subirá. Y podríamos ir añadiendo tantos motores como nos interesen. Luego se puede exportar como película. Bien. Saldremos. Vamos a pasar ahora a ver las configuraciones de visualización. Bien, las configuraciones de visualización las tenemos aquí. Configuraciones. Por defecto, en este ejemplo hay 3. Y lo que nos hace una configuración de visualización es definir qué elementos se ven y cuáles no. Aquí por defecto se ven todos. Por ejemplo, a mí me podría interesar
una vista en la cual no se viera este cuerpo. Y tampoco se viera, pues, por ejemplo, estos tornillos. Supongamos que me interesa una vista así. Pues bien, podría ir a configuraciones y hacer una nueva. Por ejemplo. Ahora vuelvo a mostrar todo el conjunto y en cualquier momento yo podré recuperar mi configuración de visualización A. Con lo cual me desaparece el cuerpo central y los tornillos. En el caso de que inserte algún elemento nuevo a este conjunto, supongamos cualquier elemento, este mismo puesto al azar, podemos ir al administrador de configuraciones y aquí nos aparece todas las configuraciones de visualización y todos los elementos listados de este conjunto y si se ven o no se ven. Podemos incluso desplegar los subconjuntos y podemos ver que en la configuración que acabamos de hacer no se veía el cuerpo ni los tornillos, pero sí en cambio el resto de componentes. Este elemento, como se ha añadido a posteriori, después de hacer las configuraciones de visualización, por esto no sale así porque está por definir. Bien, las configuraciones de visualización realmente son útiles en conjuntos que tengan bastantes elementos y que nos interesa poderlos visualizar en contextos distintos. Por último, puede interesarnos hacer un explosionado de un conjunto, de este conjunto, un explosionado que me indique cómo se monta. Pues bien, tenemos que ir a la pestaña de herramientas y el módulo ERA, que es el módulo de explosionado, renderizado y animación. Bien, será objeto de estudio ahora simplemente el explosionado. Podemos realizar dos tipos de explosionado, el automático o manual. En el caso del automático, podemos filtrar por conjunto nivel superior o subconjunto. Vamos a ver, si cogemos el conjunto nivel superior, aceptamos, podríamos explosionar directamente y lo que nos hace es que los subconjuntos se comporten de manera rígida. Estos tornillos que pertenecen a este subconjunto no se han explosionado, van junto con la tapa lateral. Del mismo modo ha pasado con la tapa superior. Y los otros elementos han sido explosionados. Estos tres elementos formaban un conjunto, por lo tanto van de manera unida y estos dos otros elementos estaban directamente en el conjunto de trabajo. Por lo tanto, los ha explosionado. Vamos a deshacer. Ahora podremos hacer explosionado de un subconjunto. Vamos a seleccionar cuál, por ejemplo, este de aquí. Aceptamos. Le damos a explosionar y, como podemos ver, nos explosiona únicamente ese subconjunto. Podemos ir explosionando todos los subconjuntos que nos interesaran. Por lo tanto, útil el explosionado automático. Por otro lado, tenemos el explosionado manual, para llegar a esas configuraciones más concretas que deseamos. Por ejemplo, podría ser que yo quisiera explosionar estos elementos. Respecto a este elemento, seleccionaremos una cara de este elemento como referencia perpendicular que nos indica la dirección. ¿Hacia dónde? Hacia este lado. Y luego tenemos la posibilidad de mover todos estos elementos, que pueden ser un subconjunto o no, como una unidad o que se distribuyan uniformemente. Vamos a hacerlo como una unidad, para empezar. Le definimos la distancia, explosionar. Se han comportado de manera rígida. Bien.
Ahora podríamos, por ejemplo, explosionar elementos que claramente no son el mismo subconjunto. Por ejemplo, la tapa. Vamos otra vez. La tapa. Estos tornillos, esto era un subconjunto, pero la maneta, esta tuerca y este eje, no. Pues bien, respecto a este elemento, esta será la cara, hacia arriba, y ahora, por ejemplo, los podríamos distribuir uniformemente, y aquí tenemos el orden en el cual se van a ir quedando. Por ejemplo, me podría interesar que la tuerca vaya en primera posición. Aceptamos una distancia, explosionamos y en efecto la tuerca ha sido el primer elemento que se ha explosionado y luego se han ido explosionando todo el resto de elementos a la distancia concretada. De este modo podemos poner exactamente cada elemento allá donde nos interese. Decir también que cuando generamos un explosionado se acostumbra a generar una configuración de visualización. Al guardar, a cerrar explosionado, se acostumbra a generar. Igualmente se aconseja siempre hacer una, específicamente. Bien, y hasta aquí este tutorial.